Antes de continuar con el dibujo de la elevación y las partes sobresalientes que corresponden a los elementos verticales, me acompañaré y me apoyaré en lo que es el dibujo del perfil. Entonces, volviendo a la capa de dibujo, procederemos a dibujar otra vista que me servirá de apoyo. También es muy útil alinear los elementos con las vistas que ya hemos creado. Entonces, acercándome a este punto y desplazando el cursor, yo puedo utilizarlo de referencia y de hecho puedo también ingresar un valor. Yo le diré 150 y el punto inicial lo ubicará a una distancia de 150 unidades a partir del punto que yo cogí como referencia. Bien, entonces, continuando con el análisis de las dimensiones entregadas por la isométrica, procedemos a dibujar nuestros elementos. Recordemos que la capa 0 en este caso está siendo utilizada para trazar líneas de referencia, por ende yo puedo trazar una línea de 120, que es la que necesito para ubicar los centros de las circunferencias. Control Z nos permite también deshacer algún movimiento que hayamos hecho. ¿No? Entonces tenemos la distancia de 120, tenemos un punto central donde podemos proceder a ubicar la circunferencia que necesitamos. La dimensión de esas circunferencias aparece señalada aquí, donde se nos indica que son 3 circunferencias de diámetro 30 en posición vertical, las 3 circunferencias que podemos observar. Entonces dibujamos una circunferencia de diámetro 30. Tengo la impresión de que esto está demasiado cercano a la vista en planta, por ende lo moveré un poco hacia abajo. Y la distancia entre estas circunferencias es de 90, entonces lo desplazaré 90 unidades. Y además tenemos un arco suscrito en una circunferencia de diámetro 60, entonces nuevamente circunferencia con diámetro. Mucha atención al momento de dibujar circunferencia, ya que por defecto en varias versiones se retorna a lo que es el dibujo por radio, entonces tenemos que asegurarnos de estar dibujando por medio del diámetro. Trazar unas líneas. Repasaré lo que es la línea que yo deseo mantener. Antes era solo una línea de referencia. Y aquí tenemos una situación, ya que aparentemente esta circunferencia no se encuentra centrada en el tramo de 55 unidades, que vendría siendo este elemento vertical, sino que está un poco desplazada, porque esta línea debería juntarse con el cuadrante. Entonces, ¿qué podemos hacer para corregir esto? Podemos desplazar. Estos elementos fueron bien creados, este también. Lo que debemos hacer es generar un desplazamiento. Esto yo podría haberlo evitado dándome cuenta antes. ¿Sí? Y ahí sí. Voy a agregar unas cuantas líneas de dimensión para ir corroborando lo que estoy haciendo. Vamos a ir entonces a cotas. Cotas lineales. Entre medio de las circunferencias deberían haber 90 unidades. De altura entre el punto más bajo de la plataforma y el centro de la circunferencia deberían haber 120. Entonces esta mitad debería ser de 150, perdón, 55. Nada que ver. El ancho total, si tiene 100 unidades, son 110. También podemos nosotros modificar los puntos de nacimiento de las líneas de cota en caso de querer tener una mejor presentación. Ahí. 10, ahí sí. 55, 110, coincide entonces. Coincide también esta altura, que es de 20.
Consideren la distancia entre circunferencias. Para acotar lo que son radios y diámetros, desde el símbolo de cota tenemos una pequeña flecha que al presionarla accedemos al menú con los distintos tipos de cota automático que tiene AutoCAD. Seleccionaré radio, perdón, es diámetro. Ahora sí, diámetro entonces, y esto tiene un diámetro de 60. Y una acotación con respecto a la indicación de diámetros es que las líneas de cota que señalan diámetros no deben ubicarse de manera perpendicular, jamás. Esto por normativa de dibujo técnico, ya que tienden a confundirse con líneas de dibujo, pueden hacer un poco complejo la lectura del plano. Entonces lo que hacemos es ubicarlas con un grado de inclinación. Bien, entonces otro detalle, que estas líneas de dimensión aquí dicen 3 por diámetro de 60. Y si queremos editar el texto que está señalado en nuestra cota, podemos hacer doble clic. De esta forma podremos editar e ingresar nuevos valores, en este caso 3 por diámetro de 60. Bien, entonces tengo unas líneas que me sobran, voy a utilizar el comando recortar. Lo recortamos. Esta opción es así de rápida en la versión de AutoCAD 2021. Tengo acá otro error. Al momento de desplazar no desplacé esto correctamente. He trazado una línea en la capa equivocada, entonces la voy a modificar. Y ahora sí, recortar. Y todo ok. En este punto me está indicando el diámetro de este arco. Y bueno, podría eliminar las líneas de referencia en caso de que me resulten molestas. ¿Y esto qué me ha permitido? Me ha permitido en este momento reconocer cuánta es la saliente de este elemento. Entonces, en mi dibujo en planta, estas líneas deberían extenderse, y eso lo puedo hacer en forma manual, o también podría haber utilizado el comando extender, que se oculta en la misma opción del comando recortar. Voy a pasar a la capa de dibujo. Esto tiene 20 y luego se recoge. Y para eliminar eso voy a utilizar el comando recortar de nuevo. Y ahora voy a aplicar unas líneas proyectadas de la capa proyecciones. Recordemos que las líneas proyectadas son aquellos elementos que yo no alcanzo a visualizar directamente, pero son circunstancias, son situaciones de la forma que yo debo declarar al momento de generar un dibujo técnico. En este caso, ¿qué accidente en la forma tengo? Estas circunferencias que son perforaciones. Por ende, utilizando las líneas de proyecciones, yo me apoyaré en las circunferencias que ya tengo trazada. Por eso decía que es muy conveniente tener alineadas las vistas que vamos generando. Y luego eliminaré lo que son los excedentes. Lo mismo con estos retazos que quedaron en la vista. Y deberé hacer lo mismo con esta perforación. Eso me quedó chueco, lo vamos a eliminar, rehacer. A veces es necesario acercarse mucho a un dibujo para así no vernos afectados por algún punto de arrastre. Y también generaré una línea horizontal proyectada para lo que es este plano que contiene la perforación. El cursor es blanco, entonces no se ve muy claramente, pero este plano horizontal, que aquí se alcanza a ver un segmento, pero debería continuar entonces hacia este lado. Y con eso ya puedo también aplicar el recortar, ya que esta circunferencia solamente está aplicada en ese plano. Eliminamos. Y podrán notar que no se me están viendo las líneas de manera segmentada. Vamos a corroborar en la casilla de propiedades que la capa proyecciones tenga una línea segmentada, y no es así. Está con línea continua. Entonces vamos a hacer clic aquí. Vamos a cargar un nuevo tipo de línea. Buscaremos una segmentada. En este caso voy a ocupar Datchet 2. Ok. Ok.
Y recordemos que siempre podemos modificar las propiedades que hemos ya dado a las capas sin importar la etapa del dibujo, y todos los elementos que pertenezcan a la capa se asegurarán y se modificarán con estas propiedades que nosotros hemos incorporado. Entonces en este caso, si yo me acerco, ahí se alcanza a ver la línea segmentada. Realmente el patrón que yo elegí es demasiado pequeño. Voy a modificarlo, voy a cargar otro tipo de línea segmentada un poco más acorde. Vamos a seleccionar Dashes. Ok, y ahí se ha modificado el patrón. De todas formas me parece que es demasiado pequeño para lo que vendría siendo mi dibujo, pero más adelante podemos adaptarlo mejor.